El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Mariana Trejo Sánchez, egresada de la Maestría en Desarrollo Regional. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Muy bien, gracias. Un gusto saludarles y aprovecho para dar las gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por haber aceptado. Y hoy, pues, con Mariana vamos a hablar un poco sobre su paso por el COLEF, su tesis, pero también sobre el trabajo que está realizando, pues, actualmente. Pero antes de, pues, entrar en estos temas, Mariana, si nos pudieras compartir, pues, un poco de ti, digo, ¿qué fue lo que estudiaste, pues, en la licenciatura? ¿Cómo fue un poco de tu paso por el COLEF, en el doctorado? Y pues ahora sí que lo que nos quieras compartir de ti. Sí, muchas gracias, Carlos. Mira, yo soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Estudié en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Posteriormente hice mi maestría en Desarrollo Regional en el COLEF, del cual me siento muy orgullosa. Y posteriormente también ingresé al doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de San Luis. Yo he estado trabajando desde que estaba en la licenciatura en cuestiones de investigación. Yo me metí en proyectos sobre diferentes temáticas. En algún momento estuve en proyectos sobre procesos electorales, sobre asociaciones, también en este programa de Bienvenido Paisano. Eso fue cuando yo estaba como estudiante de licenciatura. Como mencioné, después realicé la maestría. Una vez que concluyó la maestría, incursionó a trabajar ahí en el Colegio de la Frontera Norte. Estuve trabajando 4 años ahí en el Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente en proyectos que tienen que ver con el ordenamiento ecológico, el ordenamiento territorial, el Observatorio Turístico de Baja California, ¿no? Ahí estuve trabajando con un grupo de tres investigadores muy importantes que son el doctor Dejamel, la doctora Nora, el doctor Basilio Verduzco, que trabajaba en conjunto con el COLEF porque él está en la UDG. Entonces, realmente para mí fue muy, muy importante esos 4 años porque, digamos, logré consolidar como muchas partes que en algún momento yo aprendí en la maestría, ¿no? O sea, como toda esa parte teórica, todos esos elementos metodológicos que te dan en la maestría, logré cómo aterrizarlos justamente en la práctica, ¿no? Entonces, para mí, trabajar con este grupo de investigadores y además de que tenían todo un equipo de trabajo también que colaboraban con ellos, realmente fue muy, muy enriquecedor, ¿no? Me dio muchas herramientas para que después yo pudiera incursionar en otras áreas, ¿no? Posterior a eso, también, como fueron 4 años, después estudió el doctorado. Una vez que concluyó el doctorado, empiezo a dar clases en la Ibero Tijuana, en la UDCI. Después aparece una convocatoria para cátedras CONACYT. Aplico y afortunadamente pues fui seleccionada. Estuve trabajando en el CONACYT y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Allá, por ejemplo, se trabajó un proyecto que tiene que ver con hidrocarburos, ¿no? Y cómo impacta desde la parte socioambiental. Entonces, la propuesta era que se elaborara un plan de acción, ¿no? O sea, en materia de política pública, cómo se puede intervenir para de algún modo mitigar todos esos riesgos que implica pues el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, ¿no? Y bueno, en términos generales, pues estuve enfocada en eso. Posteriormente, pues por alguna cuestión ahí que no puedo detallar, tuve que dejar ese proyecto. Ahora estoy nuevamente en esta dinámica de la docencia, desempeñándome en la Ibero, Tijuana. Y bueno, pues básicamente esa ha sido mi trayectoria, docencia, investigación en temas diversos. Mis tesis pues han estado enfocadas a la migración, la de licenciatura y maestría. La de doctorado estuve enfocada a gobernanza, un poquito más enfocada a temas ambientales, pero aunque en algún momento he tratado como
de alejarme un poquito de la migración, inevitablemente regreso a ello, ¿no? Porque, por ejemplo, en este año colaboré con unas asociaciones que me contrataron justamente para llevar a cabo un trabajo de investigación muy, muy interesante acerca del papel de las organizaciones para migrantes en Baja California, ¿no? Entonces ha sido como muy enriquecedor estar como en estos rubros. Y Mariana, digo, ahorita pues tomando precisamente tu comentario sobre las migraciones y tomando un poco también pues la tesis que realizaste durante la maestría en desarrollo regional, pues que se titula Las asociaciones migrantes y su papel en la configuración del desarrollo local en el estado de Hidalgo, la cual pues ya está digitalizada, los invito a consultarla. Digo, si nos puedes hablar un poco de ella, o sea, como que quizás de manera general también para pues invitar a que vayan a consultarla y puntualmente me gustaría preguntarte, pues, ¿cuáles son los factores que juegan un papel importante en el crecimiento de las asociaciones, pues, así como los vínculos y mecanismos que promueven el desarrollo, pues, de las comunidades de origen? Sí, mira, en ese periodo de tiempo en que yo estaba en la maestría, era 2008-2010, entonces el contexto de migración pues era un tanto diferente a lo que estamos viviendo en la actualidad. En ese periodo, por ejemplo, estaba el boom de las organizaciones de migrantes, ¿no? Entonces había pues un interés de mi parte de visibilizar lo que estaba pasando en el estado de Hidalgo, porque es un estado emergente a la migración internacional, ¿no? No es como los típicos estados que mandaban migrantes hacia Estados Unidos, como Jalisco, como Zacatecas. Es un estado emergente a la migración. En ese sentido, mi interés estaba vinculado a demostrar cómo había consolidado las asociaciones de migrantes en esa entidad en particular, ¿no? Entonces, lo que hago es justamente empezar a analizar como cuáles habían sido sus factores y encuentro como muchos elementos que me permiten ir estructurando esta propuesta de investigación. Inicialmente me decían los diferentes profesores del colegio, me decían, bueno, es que ya todo el mundo ha escrito sobre asociaciones de migrantes, ¿no? Los famosos clubes de migrantes o hometown associations. Y tienes que buscar como algo que lo haga diferente, porque ya se ha abordado demasiado desde la perspectiva social, cultural, y en ese sentido yo como politóloga y también un poco porque mi director de tesis también tiene la misma formación que yo, decidimos en conjunto que era una buena opción darle una perspectiva política, ¿no? Y en ese sentido yo me tuve que dar a la tarea de entender cómo podría plantear esto. Y bueno, en ese sentido, lo que se plantea como uno de los objetivos es demostrar por qué hay un crecimiento de asociaciones de migrantes, porque cuando empiezo a buscar datos encuentro que hay un gran número de asociaciones de migrantes en Hidalgo y llama la atención porque justamente la migración pues era muy reciente y ya tenía un gran número de asociaciones conformadas. Entonces, pues lo que yo voy encontrando es que tienen que ver muchos aspectos, ¿no? Y eso de algún modo responde a esto de cuál es la naturaleza del crecimiento de asociaciones de migrantes. Por un lado, es que si bien era un estado emisor emergente, tenía ya algunas redes consolidadas en los estados de Estados Unidos que tradicionalmente han sido emisores, ¿no? Como California, como Texas, como Illinois, pero había nuevos destinos, ¿no? El contacto que han tenido los migrantes hidalguenses con otras asociaciones o confederaciones de migrantes les llevó justamente pues de algún modo generarse esa idea también de conformarse, ¿no? Eso fue inicialmente. Empiezan ellos, digamos, de una manera informal, ¿no? Se van generando pues la construcción de esa red, pero de manera informal. Después también se crea lo que es algunas oficinas de gobierno que son a nivel estatal, pero también hay que decirlo que también responde mucho como a todos estos procesos institucionales que se llevan a cabo a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, las elecciones presidenciales de 1988 son un parteaguas, porque a partir de ahí tiene cierto apoyo de la población migrante,
el candidato que pierde las elecciones, Cárdenas, y entonces empieza a promover como un frente, ¿no? Y tiene mucho apoyo del exterior, o sea, de los mexicanos viviendo en Estados Unidos. Entonces, a partir de ello se empiezan a crear programas como Programa Paisano, el Programa de Comunidades Migrantes. En 1992 se crea, por ejemplo, ya el Programa Solidaridad Internacional 2x1, que después va a cambiar a Programa 3x1 para migrantes. Entonces, el hecho de que existan ya programas consolidados, eso hace que justamente vayan surgiendo estas asociaciones, ¿no? En particular en Hidalgo, pues muchas de estas asociaciones son justamente cooptadas por el mismo Estado, que lo que hace es promover su participación, ¿no? Y en ese sentido buscan mecanismos de cooperación para que se vayan conformando estas asociaciones de migrantes, aunado a que también la Coordinación General de Apoyo a Hidalguenses en el Estado y en el extranjero tenían una excelente líder, era una mujer. Entonces ella hizo un papel extraordinario también para que se promoviera como todos los mecanismos de cómo se podían ir conformando estas asociaciones, ¿no? También otro de los elementos importantes es que en Hidalgo, pues hasta la fecha, el gobierno estatal sigue siendo priista. Y en ese sentido, una de las propuestas que se hace a la tesis tiene que ver con esta teoría neocorporativista, porque lo que se buscaba era explicar por qué, cómo logras que un gobierno tan rígido, con una jerarquía muy estructurada, ¿cómo logras tú cooptar a todas estas asociaciones, ¿no? Y en ese sentido se explica a través de la teoría neocorporativista porque lo que hacen es justamente, sí, buscar mecanismos, ciertos grados de cooperación, para que ellos vayan conformándose como asociaciones y que participen al mismo tiempo en la conformación de políticas públicas a través del programa 3x1 para migrantes, ¿no? Y ese programa tiene sus reglas de operación y una de ellas es justamente que se conformen como asociaciones de migrantes que están registrados, lleva todo un proceso administrativo en donde el requisito es que pues sea una organización formada por migrantes, pero que aunque estén en Estados Unidos, ellos tienen que tener un famoso club espejo que les llaman, que no es otra cosa que un comité que los represente desde el lado mexicano, justamente para que lleven a cabo como todo este proceso de contraloría, de rendición de cuentas y que vean que todos los procesos se hagan de forma transparente, ¿no? Y así es como se van conformando. Ahora, en cuanto a los mecanismos de vinculación, pues se encuentran muchos ya en los resultados, porque yo analizo a 3 asociaciones de migrantes. Se encuentran diferencias entre ellos, pero inicialmente, pues como aparecen como una red informal, digamos, sus mecanismos de vinculación es a partir de pues llamadas telefónicas, contacto directo con las comunidades de origen, también el papel de pronto de las iglesias a través de los sacerdotes también es importante, el cómo van a conformarse y cómo van a ir generando, digamos, propuestas para impulsar el desarrollo de sus comunidades. Entonces, lo que hacen es justamente eso de inicio. Cuando ya se conforman como clubes o asociaciones de migrantes, ahora ya cambian, ¿no?, la dirección, porque ahora tenemos que plantear estrategias enfocadas ya a programas muy propios del programa 3x1, que tiene que ver con proyectos productivos, con infraestructura social o de servicio comunitario. En el caso de Hidalgo, la mayoría de las actividades estuvieron enfocadas a lo que es la infraestructura social, ¿no? Y que es una de las críticas fuertes que siempre se le hizo al programa, que de pronto carecía como de una planeación y una falta de articulación entre lo que son los problemas más fuertes de las comunidades y lo que estaban proponiendo estas asociaciones de migrantes, ¿no? Se encontraron algunas otras cuestiones interesantes, por ejemplo, que habían asociaciones ficticias. ¿A qué se refiere con eso? A que sí existen, pero una de las reglas del programa dice que tienen que aportar el 25% los 3 niveles de gobierno, cada uno. El otro 25% lo tiene que aportar las asociaciones de migrantes y en algunos casos se encontró que no era así. Entonces no se cumplían las reglas. Por ejemplo, una de las asociaciones que analicé solamente llevaba el proceso de gestión
y el dinero que se tenía que reunir lo tenían que asumir los usuarios, o sea, las comunidades que se iban a beneficiar, ¿no? En otros casos ocurría que el gobierno municipal tampoco daba la cuota que le correspondía y lo tenía que asumir otro nivel de gobierno, ¿no? Entonces son como debilidades que tenía el programa, ¿no? Entonces, pues en términos generales también se encontró que tiene sus virtudes, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ¿no? Una de las ventajas que se puede encontrar es que una de las asociaciones estaba, que tiene como sede Illinois, perdón, Nevada, ellos, por ejemplo, tenían la característica de tener un buen líder, ¿no? Y eso también explica en mucho cómo se va dando estos mecanismos de vinculación y de poder generar estrategias de desarrollo. Tenían un líder muy fuerte y que además, digamos, compartía los conocimientos, ¿no? En cuanto a la forma de organización, la forma de gestión, eso hacía que el resto de la comunidad aprendiera también, o sea, que no solamente se concentrara en una sola persona o en los que integraban ese comité, sino que también el resto de la comunidad fuera aprendiendo y eso resulta ser pues un recurso muy, muy importante, ¿no? Y que esto, por ejemplo, no se ve reflejado en las otras dos asociaciones que yo analizo. Y Mariana, digo, aquí creo que me voy a dar un poco del salto, pero pues de ahorita que escuchándote, pues no puedo ignorar, ¿no? Que se mencionan pues, asociación, partidos, programas, políticas públicas, como que hay muchos temas pues, que también rondan en la política o en la democracia. Y aquí es donde lo quisiera cambiar un poco el tema, porque pues acabamos de pasar unas elecciones en México, pues particularmente también aquí en Baja California, y pues estuve recordando durante estos días, digo, desde siempre hasta la fecha, han puesto una casilla debajo de mi casa y siempre platicando con, pues principalmente con mi abuela, siempre me decía de no, es que hay que ir a votar porque es como cumplir con tu deber democrático, es como tu forma de participar en la democracia. Pero, y creo que es una opinión compartida, pues de que es ir a las urnas cada cierto tiempo, elegir entre candidatos y partidos, pero como que parece que queda hasta ahí el tema de la democracia. Digo, estuve viendo que tuviste un foro hace unas semanas, tendrás uno próximamente. Digo, pero me gustaría como abordar este tema contigo de la democracia. O sea, creo que a veces lo entendemos solamente como partidos, como figuras, candidatos y ya, pero pues, ¿qué es la democracia realmente? ¿O de qué se trata la democracia? Sí, bueno, aquí es importante como aclarar el concepto de democracia, que es muy amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que partir de entender que la democracia es un régimen de gobierno, pero que también tiene otras características que tienen su sustento en derechos, en libertades políticas, pero que no se agota ahí solamente en esas elecciones a las que asistimos de forma periódica, ¿no? Cuando se nos convoca para ir a votar por un presidente, por un diputado, por un gobierno local. Eso es parte, sí, del concepto de democracia, pero también implica otro tipo de elementos, ¿no? Y en ese sentido, diferentes autores han hecho esa distinción, ¿no? De clasificar lo que es la democracia electoral y la democracia liberal. Y entonces, en ese caso, pues la democracia electoral implica todo esto que mencioné, derechos, libertades políticas, ir a emitir tu voto, pero también viene esta otra parte que es pues sí ejercer tu voto, porque obviamente el poder no lo ejerce directamente el pueblo, sino que lo hacemos a través de órganos representativos en elecciones generales, ¿no? Eh, y por otro lado, la democracia liberal implica pues ampliar mecanismos de integración del Estado, ¿no? Que tus ciudadanos se incorporen más en asuntos públicos, que haya una participación ciudadana en la toma de decisiones. Pero además, otro aspecto importante, ¿no? Que tiene que ver con la rendición de cuentas, con la transparencia, y en ese sentido se tiene que promover todo esto para que en conjunto se pueda hablar de una democracia. Y digo, creo que precisamente un tema también importante, creo, o al menos considero, pues es también pues el saber, ¿no? O el estar como que educado, el tener la información. Y creo que precisamente aquí lo que también partiendo un poco pues del foro en el que
participaste el 12 de mayo, pues en el que se habla sobre los organismos autónomos, particularmente pues del INAI, pero en general, pues estos organismos autónomos, pues ¿cuál es su función o cuál es su relevancia en la democracia mexicana y pues más ahorita en esta coyuntura en la que nos encontramos? Digo, lo que nos pudieras compartir, Marina, respecto a eso. Sí, bueno, los organismos autónomos tienen la característica justamente de a partir de todas estas reformas que se han llevado a cabo en México, pues se les dio cierta autonomía en sus decisiones, ¿no? Y en ese sentido se convierten en un contrapeso porque ellos no tienen una relación directa con un poder. Entonces, más bien vienen a cumplir ese papel de ser un contrapeso a todas las instancias gubernamentales, ¿no? En el caso particular del INAI y el INE, que son como los organismos de los cuales se ha hablado mucho en los últimos años o en este sexenio propiamente, pues ha causado mucha controversia en el sentido de que pues se ha planteado la posibilidad de desaparecerlos, ¿no? Entonces, pues obviamente genera mucha preocupación porque siendo organismos autónomos, en el caso del INE, pues garantiza que tus elecciones sean transparentes, ¿no? Que sean, que te dé legitimidad. En el caso del INAI, por ejemplo, viene a promover este otro tipo de democracia, que es la democracia liberal, que viene a proponer justamente que se promueva el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, que también nos conduzcamos hacia un gobierno abierto, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, el hecho de que contemos con estos organismos, además de que pues, nos permite, como decía, transparencia, acceso a la información, de algún modo también implica que nosotros como ciudadanos estemos más informados, que digamos también formemos parte de esas decisiones gubernamentales, ¿no? Que a través de todo esto nosotros también podamos de algún modo ser parte de todos esos procesos de transparencia, de acceso a la información, que se construya, digamos, todo bajo la luz pública a partir de un enfoque ciudadano, ¿no? En el que todos podamos conocer, opinar, que estemos informados, que estemos abiertos, que participemos, que podamos decidir. Y entonces el hecho de que desaparezcan estos organismos, pues obviamente viene a limitar radicalmente pues la capacidad de los ciudadanos para ejercer plenamente su libertad, por ejemplo, de opinión, ¿no? Entonces, sí es como algo preocupante el hecho de que se plantee la desaparición de estos organismos, porque vivimos en un país donde, pues desafortunadamente, los temas de corrupción siempre han estado ahí presentes. También en términos electorales, por ejemplo, nos llevó mucho tiempo pasar ese proceso de transición para llegar a la democracia, porque pues durante muchos años tuvimos a un partido en el poder, ¿no? Que por décadas estuvo ahí presente y que a partir del año 2000 pues hay un cambio, ¿no? O sea, pasamos ya de una transición a la democracia para pasar ahora sí ya a un régimen un poquito más democrático, digamos. No es que antes no lo fuera, sí también lo era, pero digamos, ahora cumple más con estas características, ¿no? Listo, pues Mariana, el tiempo se nos está acabando, pero pues antes de despedirnos, me gustaría preguntarte si hay algún pues consejo o recomendación que tú les darías a las pues personas que se encuentran ahorita estudiando un posgrado o que consideren iniciar uno. Sí, bueno, yo recomiendo ampliamente todos los programas que el COLEF imparte, puesto que yo estuve propiamente en la maestría en desarrollo, pero en general el COLEF es un centro de investigación de alto nivel que te da esa posibilidad de ampliar tus conocimientos teóricos, metodológicos, esa capacidad de análisis, esa rigurosidad académica que tanto se necesita, ¿no? Te da muchos elementos, muchas herramientas y créeme que cuando tú concluyes un programa en el COLEF y cuando vas a otro paso más adelante,
la verdad es que no se te dificulta nada, ¿no? Sientes que estás lo suficientemente preparado. Realmente es un colegio de muy, muy alto nivel y yo lo recomiendo ampliamente para quienes vayan a ingresar a los programas que ya están próximos, pues que no tengan miedo, que van a aprender demasiado, ¿no? La experiencia que se obtiene en COLEF es muy rica, ¿no? Además de que el ambiente dentro de COLEF es muy, muy bueno porque hay, pues mucha solidaridad, ¿no? Y en ese sentido, hace que pues tu estancia sea más amena, ¿no? Listo, pues Mayra, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Sonorizando. Digo, antes de irnos, me gustaría como invitar a quienes nos escuchan, pues el próximo 30 de junio, precisamente Ibero Tijuana va a realizar un foro de reflexión, pues de análisis de las reflexiones de las elecciones de este año, donde va pues, a participar Mariana junto con el doctor Alejandro Monsiváis y el doctor Hugo José Regalado. Y ahí busquen los Ibero, Tijuana Ibero. Y pues Mariana, no sé si habría algo más que quisieras agregar. Pues agradecer la invitación a ustedes y al COLEF en general por abrir estos espacios que son muy interesantes, ¿no? Porque ahora ya los vemos desde otra perspectiva, ya no como estudiantes, ¿no? Sí, pero pues listo. Pues bueno, así llegamos a un final más de este capítulo de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.